z menos f de z0, donde nuestro z0 pues es el 0. Entonces, tenemos la función. Entonces, ¿quién es esta función? Pues si le estamos quitando f de 0, pues esto sería f de 0 es 1, ¿no? Entonces sería f de z menos 1, y esto es z al cuadrado más z, ¿no? Y esto es z por z más 1. ¿Sí? Entonces, bueno, para empezar, nos está pidiendo un disco donde la función sea inyectiva, ¿no? Pero alrededor del 0. Pero bueno, ¿por qué siquiera sí existe ese disco? Sea inyectivo. Ajá. Y bueno, pero además hay que checar ahí que la derivada sí sea distinta de 0. Entonces, f' de z es igual a 2z más 1, ¿no? Entonces, en 0, f' es distinta de 0, ¿no? Sí, entonces quiere decir que ahí sí se va a tener que haber una desigualdad del 0, donde no caiga en el 0, y entonces sí vamos a tener que son ceros de orden, o sea, no puede haber ceros de orden, o sea, más bien el 0 es un 0 de orden 1, ¿no? Lo que estoy diciendo. ¿Sí? 0 es un 0 simple de la función f de z menos 1. ¿Sí? Pues otra forma en la que pueden ver que es un 0 simple, pues es porque tienen aquí z a la 1, ¿no? Entonces la función se expresa como z a la 1 por una función holomorfa tal que en el punto 0 es distinta de 0. Entonces pues quiere decir que es un 0 de orden 1. ¿Sí? El 0. Entonces pues ya eso dice que, por lo tanto, la función es inyectiva en una vecindad de 0. ¿Sí queda claro eso? O sea, aquí el 0 lo está mandando al 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, el chiste es que como la derivada es distinta de 0 en el 0, quiere decir que el 0 es un 0 simple de esta función, y entonces, pues acuérdense, ¿no? El teorema nos dice que, ¿qué cosa? Que existe una m, digamos esta que dibuja aquí, tal que para toda delta entre 0 y m, se tiene que existe un círculo de radio epsilon delta alrededor de la imagen de z0, tal que para cualquier punto de acá tiene k preimágenes aquí, ¿sí? Donde k es el orden del 0, ¿no? Y como es un 0 de orden 1, entonces, ¿sí? Como es un 0 de orden 1, es un 0 simple, entonces pues quiere decir que la función es inyectiva, ¿sí? Porque hay algo más k preimágenes, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí está. Ahora, ¿qué pasa? Acuérdense que tenemos este teorema que vimos en alguna clase que dice que si tenemos una función holomorfa e inyectiva, entonces es conforme, ¿no? Holomorfa inyectiva, entonces es conforme. Entonces ponemos eso. Como las funciones holomorfas e inyectivas son conformes, ¿cuál es la contrapuesta de eso? Bueno, ya la función es entera, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que inyectiva implica conforme, ¿no? Entonces, la contrapuesta por contrapuesta
la contrapuesta es que si no es conforme, pues entonces no es inyectiva, ¿no? Entonces, si F no es conforme en algún punto Z0, entonces F no será conforme, no será inyectiva, ¿verdad? No será inyectiva alrededor de Z0, ¿no? O en ninguna región que contenga Z0, ¿sí? Entonces, pues aquí que tenemos, como nos interesa saber el máximo disco de inyectividad, pues entonces nos interesa ver en qué puntos la derivada se anula, ¿no? O sea, en qué puntos no va a ser conforme y esos pues quitarlos, ¿sí? Entonces tenemos que f' de z es igual a 2z más 1. Entonces f' de z es igual a 0 si solo si z es ¿quién? Menos 1 medio. Entonces quiere decir que como no es conforme en menos 1 medio, entonces cualquier vecindad que contenga menos 1 medio va a hacer que la función no sea inyectiva ahí, ¿sí? Entonces, el disco de inyectividad, bueno, por lo tanto podemos decir F no es inyectiva en cualquier región que contenga a menos 1 medio. Entonces, pues ahí está, ahí tengo mi menos 1 medio por acá. ¿Sí? Está el 0, acá está menos 1 medio. Entonces, pues quiere decir que si el disco fuera de radio mayor que el medio, pues ya contendría el menos 1 medio, ¿no? Entonces quiere decir que, pues por lo que acabamos de decir, ahí no puede ser inyectiva, ¿sí? Entonces, el mayor disco de inyectividad es a lo más de radio 1 medio, ¿sí? Para que no contenga el menos 1 medio. En cualquier región que contenga menos 1 medio, entonces, de manera que el máximo radio de inyectividad de F es a lo más 1 medio. Bueno, de F alrededor del 0. El máximo radio de inyectividad es de 1 medio. Entonces, bueno, pues ahora vamos a ver. Puedo poner aquí. Pues esto de ver que es un cero simple, pues es nada más como para argumentar que sí va a existir una vecindad donde sea inyectiva, ¿no? Bueno, entonces, pues ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, la afirmación es que un medio es exactamente el máximo radio de inyectividad. Aquí estamos viendo que es a lo más ese, ¿no? Entonces, tenemos por ahí un teorema que nos decía qué cosa. Que si tienen una curva simple cerrada, ¿sí? Y si tienen que F es inyectiva en la curva, entonces tienen que F va a ser inyectiva en el interior de la curva, ¿no? Es un teorema, un corolario, ¿no? Que vimos la clase pasada y muy fuerte, ¿sí? Entonces, basta con que sea inyectiva en la curva para que sea inyectiva en el interior de la curva. Entonces, pues hacemos eso aquí, ¿no? Entonces, pues decimos, afirmamos que el máximo disco de inyectividad de F alrededor del 0 es 1 medio. ¿Sí? Bueno, para esto basta ver
que F es inyectiva. De hecho, pues vas a ver que F es inyectiva en la frontera, ¿no? En la frontera del disco con centro en 0 y radio 1 medio, ¿no? Pero bueno, nada más como para que sea ilustrativo, se hace así en general. Donde R está entre 0 y 1 medio. ¿Sí? Sí, pues aquí tenemos el disco de radio 1 medio, entonces pues ahí como que nos tomamos cualquier R entre 0 y 1 medio. Si yo quiero ver que es inyectiva en todo ese disco, en el abierto de radio 1 medio, pues entonces basta que me tome aquí un disco de radio R y vea que es inyectiva en el disco, ¿no? Sí, de hecho ya con ser inyectiva en la frontera, ya voy a tener que va a ser inyectiva también en el interior, ¿no? Por lo que vimos la clase pasada. Entonces, pues, bueno, vemos esto, ¿no? Que es inyectiva en la frontera. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para ver la inyectividad ahí? Pues sean pues 2 puntos acá y hay que ver que se van a cosas diferentes, ¿no? Entonces sea Z y W en la frontera del disco con centro en 0 y radio R, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que Z y W tienen norma R, ¿no? Entonces Z es de la forma R que a la I teta 1, digamos, y pues digamos que la W es de la forma, tiene el mismo rango, entonces es R e a la I teta 2. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Hay que ver que van a cosas distintas, ¿no? Bueno, entonces, pues, digo, ¿qué pasa si van a cosas iguales? A ver, supongamos que F de Z es igual a F de W. Entonces, pues yo puedo ver esto y ver que al final tienen que ser iguales la Z y la W, o si no, suponer que son diferentes y llegar a alguna contradicción. ¿Sí? Entonces, pues ya si estoy suponiendo que F de Z es igual a F de W, entonces, pues nada más sustituyo, ¿no? ¿Con quién vale? Pues ¿quién es eso? ¿No? ¿Quién es F de Z? Si Z es esta cosa, pues nada más sustituyo esto en la función, ¿no? Entonces sería R e a la I teta 1 al cuadrado, Z al cuadrado, más R e a la I teta 1 más 1, ¿no? Y luego, pues, esto es igual a F de W, entonces es R e a la I teta 2 al cuadrado más R e a la I teta 2 más 1. Los unos pues los cancelo. Entonces pues ya me queda esto, me queda que esto implica que los que no tienen cuadrados los paso del lado izquierdo. Entonces me queda R e a la I teta 1 y de una vez puedo revisar la R, ¿no? Pues me queda R por E a la I teta 1 menos E a la I teta 2. Esto es igual. Y los que tienen el cuadrado los pongo del lado derecho, ¿no? Entonces me queda R cuadrada por E a la I teta 2 al cuadrado, que es E a la I 2 teta 2, ¿no? Y luego ¿no? Sí, lo pasé del lado derecho, entonces me queda como menos E a la I 2 teta 1, ¿no? Y entonces, pues, aquí la R, pues es distinta de 0, ¿no? O sea, entre 0 y 1 medio. Entonces la puedo cancelar una vez, ¿no? Entonces me queda E a la I teta 1 menos E a la I teta 2 es igual a R. Y aquí tengo una diferencia de cuadrados, ¿no? Esta cosa es la diferencia de cuadrados. Entonces, pues es como E a la I teta 2 más E a la I teta 1 por E a la
teta 1 menos E a la I teta 2, lo cancelo con. Bueno, con esto salvo un signo, ¿no? Me queda un signo menos por ahí. ¿Sí? Nada más que si son iguales, ya hay exacto, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Exacto, sí, o sea. Si son iguales, pues ya, ¿no? Ya estoy llegando a lo que quiero probar. Entonces, supongamos que eso pasa y z diferente de W. Entonces vamos a llegar a una contradicción. ¿Sí? Si z es diferente de W, pues quiere decir que entonces z diferente de W quiere decir que entonces la teta 1 y teta 2 no son congruentes módulo 2pi, ¿no? Entonces de aquí tenemos que teta 1 no es congruente con teta 2 módulo 2pi. ¿Okay? Entonces pues ahora sí ya puedo cancelar. Tengo E a la I teta 2 más E a la I teta 1 por E a la I teta 2 menos E a la I teta 1, pues esto. Entonces este lo cancelo con este, salvo por el signo menos, ¿no? Entonces aquí me queda menos 1 de este lado igual a R por E a la I teta 1 más E a la I teta 2. ¿Sí? Y entonces, ¿qué más? Me puedo fijar en la parte real de esto. Aquí pues no tiene parte imaginaria, entonces esto es nada más la parte real. ¿Sí? O sea, ¿esto quién tiene que ser? La parte real de esto es igual a la parte real de esto, que es la parte real de aquí, ¿quién es? Los cosenos, ¿no? O sea, coseno de teta 1 más coseno de teta 2. Ajá. Y entonces, pues, ¿qué está pasando ahí? Entonces, acuérdense que estoy suponiendo que dos cosas diferentes van a una misma, entonces quiero llegar a una contradicción. Entonces, ¿le puedo yo aquí sacar norma? Y entonces, ¿quién me está diciendo eso? Tengo que esto es 1, la norma de menos 1, y aquí la norma de R es R, y esta cosa, ¿quién es? Bueno, puedo aplicar desigualdad del triángulo, ¿no? Entonces tengo norma de R, norma de coseno de teta 1 más coseno de teta 2. Esto está acotado por la norma de coseno de teta 1 más la norma de coseno de teta 2 por la desigualdad del triángulo. Y entonces coseno de teta 1 siempre está entre menos 1 y 1, entonces su norma está entre 0 y 1, o sea, es a lo más 1, también está. Entonces aquí está acotado por 2. Bueno, aquí fíjense que. Bueno, sí, menor o igual, ¿no? Pero ahora sí, esto es menor estricto, porque la R está entre 0 y 1 medio, ¿no? Entonces esto es menor estricto que 1 medio por 2 es igual a 1. Entonces estoy llegando a que 1 es menor estricto que 1 contradicción. Y la contradicción vino de suponer que dos cosas distintas iban a una misma cosa, ¿no? Entonces, pues por lo tanto, tiene que pasar que si son la misma cosa, pues entonces z igual a W. ¿Sí? Entonces, si es inyectiva en el disco de radio R, para R entre 0 y 1 medio. Y ya se quiere decir que es inyectiva en todo el disco abierto con centro en 0 y radio medio. ¿Sí? Teorema de lo que vimos. Hasta checar la inyectividad en la curva para que ya se dé en el interior de la curva. ¿Sí? Bueno, entonces pues ahí está eso. Ahora pues podemos ver otro ejemplo de cómo encontrar máximos discos de inyectividad. Encontrar el máximo disco donde la función, ahora vamos a ver la función z
si yo les preguntara el máximo disco de inyectividad alrededor del cero, ¿por qué no tendría sentido? Si yo les pregunto, quiero un disco alrededor del cero, digamos, donde sea inyectivo, ¿se puede o no se puede? Exacto, ¿no? Sí. Sí, si yo les preguntara un disco alrededor del cero, pues como el cero es un cero de orden 4 de esta función, entonces pues quiere decir que en su imagen, que pues es el cero, va a ser 4 a 1, ¿sí? En un disco alrededor del cero en la imagen. ¿Sí? Va a ser 4 a 1. Entonces pues no va a ser inyectivo, ¿no? Porque acuérdense que primero demostrábamos que se daba con multiplicidad, o sea que eran 4 a 1 contando multiplicidades, pero después vimos otro teorema que nos decía que ya podíamos suponer que los puntos eran diferentes. ¿Sí? Entonces es 4 a 1 con 4 puntos diferentes siendo una sola cosa. Entonces pues ahí no tiene sentido preguntarnos la inyectividad. Entonces pues por eso alrededor del 0 no, sino alrededor del 1 ahí ya se puede, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? A ver, pues podemos primero checar la derivada, ¿no? O bueno, más bien, ¿por qué? Ahora, ¿cómo justificamos que alrededor del 1 sí va a haber un disco donde sea inyectivo? ¿Qué hay que ver? Para poder ver que alrededor del 1 sí hay un disco inyectivo. Exacto, ¿no? Exacto. Sí, o sea, tomamos la función que sea pues ahora no sea, ¿no? Sino la función f de z menos f de 1. ¿Quién es? Es pues simplemente z a la cuarta menos 1, ¿no? ¿Y de qué cero es? ¿De qué orden es el cero en 1? Esta es la cuarta menos 1. Tiene en 1 pues igual es 0, ¿no? Tiene un 0 de orden ¿de qué orden es el 0 en 0? En el 1, perdón. De orden 1, ¿no? Sí, porque ahora pasan las raíces. Ajá. Son distintas de Exacto, ¿no? Porque la f' de z, o bueno, f' de z es 4z al cubo. Entonces, pues, f' de 1 es distinta de 0, ¿no? Entonces ya la primera derivada en 1 fue distinta de 0, entonces es un 0 de orden 1, ¿no? Porque evaluó la función normal, o sea, sin derivar. En 1 me da 0, la derivo una vez y ya veo distinto de 0, entonces es un 0 simple, 0 por 1, y entonces ya. Ajá. Entonces, si tiene un 0 simple, pues eso ya me garantiza que por el teorema ese, ¿no? De que alrededor del 1, ¿cuál es la imagen del 1 de z cuarta? Va a ser pues 1, ¿no? Entonces, va a tener lo mismo aquí, ¿no? O sea, de que existe una M acá, un disco, digamos, una M así. Una M tal que para toda delta aquí existe un círculo un disco de radio epsilon delta alrededor de la imagen donde la función es 1 a 1, ¿no? Porque es 0 simple. Entonces pues ahí está, ¿no? Entonces quiere decir que así hay una resin o un disco alrededor
de 1, donde F es inyectivo, porque va a ser 1. Entonces, pues ahí está. Bueno, y entonces, pues ya sé que hay un disco. Ahora, ¿cómo encuentro el máximo disco de...? Y todos los ceros de la derivada. Para ver si tenemos Aquí, en el ejemplo anterior que ya borré, habíamos visto que el disco, bueno, donde teníamos un cero para la derivada era en un medio, ¿no? O sea, como que el máximo disco donde la f' era distinta de cero, era justo el de radio medio. Y justo ese coincidía con ser el máximo disco de inyectividad. Y justo este es un ejemplo en el que eso no pasa, en el que el máximo disco de inyectividad es más chiquito que el máximo disco donde la derivada sea distinta de cero. ¿Sí? Entonces, pero bueno, si de todas formas podemos checar, ¿no? Sí, pues la f' es esta función, ¿no? Entonces, pues, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que, o sea, el único punto donde se anula la derivada es el cero. Sí, entonces como que ahí estaría diciendo que el máximo disco, tal que f' tiene un cero aislado, pues es todo el plano complejo, ¿no? Porque ahí necesita de cero para todo, excepto en el cero. Pero aquí se tiene que decir haber un disquito donde un máximo disco de inyectividad, ¿no? O sea, no es, digo, claramente no es analítica en todo el plano complejo, ¿no? Se está cuarto. Pero bueno, entonces aquí nos está preguntando cuál es el máximo disco de inyectividad. Entonces, pues aquí nada más fíjense en una cosa, ¿no? O sea, ¿qué pasa si ustedes ponen Z1 a la cuarta, igual a Z2 a la cuarta? Digamos que este es como R1 a la θ1 a la cuarta, y este es como R2 a la θ2 a la cuarta, ¿no? Entonces, ¿estos son iguales? Sí, solo siguen. Pues elevo todo a la cuarta y me queda R1 a la cuarta a la I4θ1 igual a R2 a la cuarta a la I4θ2, ¿no? Entonces, pues, estas cosas son iguales, pues, acuérdense, tiene que pasar que las normas sean iguales y los argumentos sean iguales, ¿no? Entonces, eso quiere decir que las normas son iguales, entonces R1 a la cuarta igual a R2 a la cuarta, y los argumentos son iguales, bueno, salvo módulo 2pi, ¿no? Entonces sería 4θ1 es congruente con 4θ2 módulo 2pi. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De aquí ya tengo que R1 es igual a R2, porque son dos números positivos que elevados a la cuarta dan lo mismo. Tienen que ser exactamente iguales. ¿Y de aquí qué tengo? ¿Qué es que pase esa congruencia? Pues quiere decir que 4θ1 es igual a 4θ2 más un múltiplo de 2pi, ¿no? Está entero. Entonces, pues, ¿qué está pasando ahí? Pues puedo cancelar aquí y dividir entre 4 para ya obtener una condición para los ángulos. Y entonces, pues eso pasa así, solo así. R1 igual a R2 y se tiene que, si divido entre 4, pues me queda θ1 igual a θ2 más pi medios, ¿no? Por K entero. Entonces, lo que estoy viendo es de que solamente pueden ser iguales las imágenes bajo Z cuarta si solo si sus argumentos son difieren por un múltiplo de pi medios. Un múltiplo entero de pi medios. Entonces, pues si yo quiero aquí encontrar el máximo disco donde sea inyectiva, pues nada más hay que encontrar bueno, sí, ahí me faltó mencionar una cosa, ¿no? Aquí tengo el disco centrado en y como
F' se anula en el 0, entonces el máximo disco de inyectividad es de radio lo más 1, ¿no? Porque F' en 0 es 0. ¿Sí? Entonces no pongo eso que se me pasó decir antes. El máximo disco de inyectividad centrado en 1 tiene radio a lo más 1. Fuerza derivada en 0 es igual a 0. Y acuérdense que para que sea inyectiva implica conforme, entonces si no es conforme implica no inyectiva, entonces por eso tenemos que quitar este punto de cambio. ¿Bien? Entonces ya tengo ahí que el máximo disco está contenido allá. Y pues ya como encuentro el radio, si ya estoy diciendo que no pueden diferir por más de un múltiplo de pi medios, entonces pues nada más como que aquí trazo algo así, ¿no? Donde aquí mida pi cuartos y acá pi cuartos. ¿Sí? Para que así me esté dando ya un sector de puntos tales que sus argumentos infieren menos de pi medios y entonces pues no puede pasarme esto, ¿no? Que sean pi medios más un múltiplo entero de pi medios. ¿Sí? Entonces, y pues nada más hay que encontrar el máximo disco de inyectividad contenido en esta región. Alrededor de 1. ¿Cómo hacemos eso? Pues nada más hay que encontrar así, ¿no? Ay, bueno, está muy chueco mi dibujo, pero bueno, se entiende la idea, ¿no? Sí, pues nada más hay que encontrar cuál es el máximo radio que hace esto. ¿Cuál es el máximo radio? Pues geometría analítica, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentro el máximo radio que se quede contenido ahí entre esas dos rectas? La distancia del punto a las rectas, no sé cómo se calcula eso. Sí, pues a ver, ¿quién es este punto de intersección? ¿Quién es este punto de intersección? A ver. Aquí, esta recta es como R a la I pi cuartos, ¿no? Entonces, pues si pongo R igual a 1, entonces ahí ¿qué pasa? Ajá, me queda un punto aquí que es E a la I pi cuartos, ¿no? Si yo quiero que esto ocurra, entonces el radio del círculo tiene que ser ortogonal, o sea, como que aquí estoy pidiendo que esta recta sea la tangente en este punto, ¿no? Al círculo. Entonces tiene que pasar que esta recta sea ortogonal al radio del círculo, ¿no? Entonces, si es ortogonal al radio del círculo, o sea, ¿quién es la recta de morado? La recta de morado es la recta y igual a x, y entonces si aquí estoy pidiendo que esta recta sea ortogonal, pues tiene que ser dependiente menos x, ¿no? Para que sea la ortogonal. ¿Sí? Entonces esta recta de amarillo tiene que ser la recta, ¿quién es la de amarillo? Y igual a menos x para que sea ortogonal a esta recta, y nada más pues está trasladado por 1, ¿no? ¿Sí? Y pues ya. Sí, o sea, es básicamente para que tengan ahí un ángulo de pi medios, ¿no? Entonces ahora sí, pues ¿cuál es la intersección de esas dos rectas? Pues ya queda que x es igual a menos x más 1, x es igual a, 2x es igual a 1, y entonces x es igual a un medio, ¿no? Un medio.
de ambas rectas, ¿no? Y entonces, pues, ahora sí ya tengo el punto de intersección de ambas rutas, que es un medio, un medio. Bueno, aquí no es en el picuartos, ¿no? Es un medio, un medio. ¿Sí? Y entonces, pues ahora sí, ¿cuál es el máximo disco de inyectividad? Alrededor del 1, pues, el que tiene radio la distancia de aquí para acá, ¿no? Que sería, por lo tanto, bueno, tiene la distancia de un medio a 1, 0, pues nada más la sacamos, es la raíz de un medio menos 1 al cuadrado, que sería menos un medio al cuadrado, más un medio al cuadrado, esto es raíz cuadrada de un cuarto más un cuarto, cuarto más un cuarto es un medio, entonces raíz de un medio. O sea, 1 entre raíz de 2 es el máximo disco de inyectividad de F alrededor de 1. ¿Sí? O sea, aquí mide 1 entre raíz de 2. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Con eso? Todo bien. Bueno, pues ahí está, ¿no? Vamos a... Bueno, pues el siguiente es nada más un ejercicio que viene en el libro del profesor Lascura, bueno, en las notas. Y entonces, pues vamos a verlo. Dice, bueno, aquí es más bien pues exhibir un ejemplo. Ahora sí, aquí tal vez me faltó, bueno, lo repito, de que aquí el máximo disco donde la derivada se anulaba era el de radio 1, ¿no? Sin embargo, el máximo disco de inyectividad es de radio 1 entre raíz de 2, entonces no necesariamente coincide. Pero bueno, entonces ahora sí, exhibo un ejemplo de una función f de delta cerradura en delta cerradura continua tal que f de la frontera de delta es igual a la frontera de delta y sin embargo f del disco o sea, f del disco no es el disco, porque acuérdense que ya vimos que se cumplían las funciones holomorfas, ¿no? O sea que si ya sabía quién era la frontera, entonces ya sabía quién era todo lo del interior. ¿Sí? Entonces aquí este ejercicio pues está como para que vean que pues que sí se necesita la hipótesis de ser holomorfa. O sea que no basta con que sea continuo. Entonces bueno, pues ya la pongo, ¿no? O sea que se ocurre una. A la frontera, ¿no? Ajá. Acuérdense que si es holomorfa, eso pues no va a pasar. Bueno, tendría que tener como un puntito en el interior que lo manda al interior. Eso sí, pero... Probablemente algo como que acá, la mitad, a la mitad de adentro, la grande hacia afuera, y a la que ya estaba así como, pues en la frontera como que nada más todo, veía fijaros. Sí, justo es como más o menos la idea. Como que las dos nada más de un lado, y ya como que todos los demás muy puras. Aunque ya se me ocurrió cómo se describe eso físicamente. Es f de x es igual a 2x si está en el radio si está en el disco de radio y medio, y si está fuera de ese disco de radio
un medio. Y afuera. Ahí afuera, sí, no está. Así que no está acá. Aquí. Es un normalizo de serie entre su norma. ¿A eso? Sí, y por el lema del pegado, sí coincide, ¿no? Por ejemplo, para hacer que sean dos cerrados donde se puede, pues como que nada más admitimos que justo en un medio los mande normalizado y ahora sí ya ¿Sí? el lema del pegado es continua, y ya se lo aplicaríamos. Sí, justo. O sea, ¿quién es la intersección de estas dos cosas? Bueno, las fronteras. Sí, o sea, aquí puedo poner yo así. Y está bien definida, ¿no? Porque la frontera aquí, o sea, es cuando la norma es un medio, entonces me lo manda a algo que es 2 por un medio la norma, entonces va a ser la norma 1, y aquí es, y en la misma dirección que Z, ¿no? Y aquí también en la misma dirección que Z y es de norma 1, entonces pues sí, exacto, ¿sí? Exacto, ¿no? Y cumple que esto de aquí, pues porque cualquier punto en el anillo, ¿no? De radio medio 1, ya los va a mandar a, ¿sí? Punto Z en el anillo, tal que la norma medio menor que norma Z menor que 1. Está que f de Z lo manda a la frontera. Exacto, ¿no? Entonces ya no cumple que mande el interior en el interior. Y además, y si está cumpliendo eso, ¿no? Si la frontera la manda a la frontera. Exacto. Pues sí, muy bien. Sí, pues ahí también puede ser otro ejemplo. También puede ser este de acá, el de f de z igual a 1 más z menos norma de z. También ese puede, o sea, porque ¿qué es lo que le hace, por ejemplo, a todo el intervalo 0, 1? Aquí tenemos reales positivos, o no, o el 0. Y entonces, en ese intervalo, el z y la norma de z pues coinciden. Entonces esto se cancela y entonces queda 1, ¿no? Entonces tengo que a todo un intervalo en el interior del conjunto lo está mandando a la frontera. Y además sí cumple esto, ¿no? Que a la frontera la manda a la frontera, ¿no? Porque si norma de z es igual a 1, norma de z igual a 1, implica que pues f de z, la norma de z se cancela con esto y entonces me queda z, ¿no? Perteneciente a la frontera. Aquí puedo poner así solo así. ¿Sí? Entonces pues ya. Entonces por lo tanto también f de delta, frontera delta, la misma frontera de delta. Ok, pues sí. Sí, pero está muy bien también, la idea. Sí, como que lo vas expandiendo, pero ya que llegas a un punto, ya todo como que normalizas. Sí, muy bien. Pues a ver si nos da tiempo de ver no creo, pero bueno, empezamos. Bueno, a ver, dice nada más que cosa. Dice, a ver, ejemplo. Dice, sea f de z una serie de potencias. Ajá. Entonces,
en el mismo unitario, en delta, ¿no? Que eso pasa si la serie de L norma de AN es menor igual que es L igual a 2 hasta infinito. Entonces, pues ahí nomás para este pues se usa una como tipo generalización del teorema del valor medio para los complejos. Bueno, casi una generalización. Pero bueno, ¿qué tenemos? A ver, pues como esta cosa pasa, o sea que la serie de L norma de AL menor o igual que 1, desde L igual a 2 hasta infinito, entonces pues se tiene que los ALs son menores o iguales que 1, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿eso por qué? Pues porque aquí tengo una serie que me está diciendo que está acotada por 1 y es una asociación, o sea, bueno, las sumas parciales son una asociación creciente porque son cosas positivas, ¿no? Una asociación creciente que está acotada por 1, entonces pues cada uno de los términos tiene que estar acotado por 1, entonces cada uno de estos sumados está acotado por 1, o bueno, por 1 entre L, de hecho, ¿no? Pero bueno, por 1 en particular. Entonces, pues eso ¿qué quiere decir? Entonces, bueno, pues como z a la n es menor, como la n es menor o igual que 1, esto es menor o igual que norma de z a la n. Entonces, por lo tanto, pues se tiene que la serie, si es normalmente convergente en delta, ¿no? Porque se tiene que está acotada por la geométrica. ¿Sí? Está acotada por la geométrica, donde la geométrica converge normal y absolutamente en delta, ¿no? Entonces, pues si ya la estoy acotando por una que ya converge uniformemente en compactos, pues también esta converge uniformemente en compactos. ¿Sí? Entonces, pues por lo tanto quiere decir que es analítica, ¿no? Sí, por el teorema de ¿quién? Teorema de Weierstrass. ¿Sí? Entonces ya estoy viendo que es analítica por teorema de Weierstrass. Y bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué hacemos ahora? Sí, me tomo, a ver, la h de z sea h de z igual a la serie f de z menos f de z0. Z0 es cualquier cosa en el mismo, ¿sí? Y la g de z que sea z menos z0. Acuérdense que queremos probar que es inyectiva en delta, ¿no? Entonces, pues, por ahí vamos a usar teorema de Rucha para ver que hay como que además un 0, ¿no? Para la función f, para la función h, ¿sí? Entonces, bueno, ¿quién es h de z menos g de z? H de z es, a ver, el primer segundo de la h es f de z, ¿no? Que es esta serie de potencias, pero le estoy quitando, cuando resto g, le estoy quitando la z, ¿no? O sea, porque aquí justo me dice que el término lineal tiene coeficiente 1, entonces cuando hago esta resta con g, pues el término lineal ya no aparece, ¿no? Y no había término constante porque va a ser igual a 0. Entonces, pues aquí me queda que es simplemente la serie de AN, Z a la N desde N igual a 2
hasta infinito, ¿no? Y lo mismo exactamente con la f de z0, ¿no? Resto f de z0 y aquí estoy restando y restando otra vez z0, entonces me queda así, ¿no? Z0 a la n, desde n igual a 2 hasta infinito, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué hago ahora? A ver, pongo ahora que sea phi de z, la serie desde n igual a 2 hasta infinito de a n z a la n, ¿sí? Entonces aquí usamos lo que es ahora sí una generalización del teorema del valor medio para funciones analíticas, ¿no? Esto es menor o igual que el máximo de las normas de las derivadas, porque z está en el segmento z, z, z. ¿Sí? Por norma de z menos z. Y esa generalización, ¿por qué se tiene? Bueno, si quieren la probamos yo creo la clase que viene, porque ya no va a dar tiempo. Pero bueno, simplemente vas a tomar ahí una integral que una a z con z0, usar el teorema fundamental del cálculo complejo, usar ahí las cotas para las integrales, y esto de hecho me va a quedar que es la longitud de la curva. Pero bueno, primero pues déjenme ya asumiendo, ¿sí? Y lo justificamos en la siguiente clase, pero ya para terminar como que el ejercicio al menos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Norma de h de z menos g de z, ¿quién es? Es igual a la norma de phi de z, sí, porque me queda justo la phi, ¿no? La phi cuando hago esta resta. Entonces, phi de z menos phi de z0 es norma. ¿Sí? Y entonces por lo de ella, esto es menor o igual que pues esta cosa. ¿Sí? ¿Y eso qué? ¿Quién es la derivada de? ¿Quién es la derivada de la phi? La phi prima de z es igual a la serie de a n por n z a la n menos 1 desde n igual a 2 hasta infinito. Entonces cuando lo saco norma, esto queda menor o igual que aquí. Aquí fíjense qué está pasando. La norma de z está es menor o igual que 1, ¿no? Entonces, cada uno de los sumandos tiene norma menor o igual que 1. Entonces, esto es menor o igual que esto, ¿no? Por n. ¿Sí? Y esto justo es menor o igual que 1. Por la hipótesis que estamos suponiendo. Entonces, pues eso aquí quiere decir que este máximo es menor o igual que 1. ¿Sí? Entonces acá queda menor o igual que 1 por norma de z menos z0, y esto es norma de g de z, que esta era la g. Y entonces pues ya, ¿no? Por Ruche, por teorema de Ruche, pues ya que tengo. Como la g solamente tenía un cero de orden 1 en z0, ¿no? Entonces la h también. H tiene un único cero en delta, ¿no? Que será en cualquier. ¿Sí?
y ya. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que pues por lo tanto existe una única z en delta, tal que h de z es igual a 0, entonces por lo tanto existe una única z en delta, tal que, ¿qué es que h de z sea igual a 0? Pues tal que exacto, f de z sea igual a f de z 0, entonces quiere decir que existe un único punto, tal que va a dar a f de z 0, entonces f es inyecta. Y ya. Hasta ahí. Y pues. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Todo bien? Pues ya la siguiente clase explicamos esto. Para que no quede detalles en nosotros.